Muy buenos días, tengan apreciables maestrantes. Es un gusto para su servidora en esta ocasión dar inicio con la materia que nos ocupa. Vamos a guardar un minutito, se están conectando los demás compañeros. En la medida de lo posible, también conforme vayan ingresando, también aquí me van a ir apareciendo. Por favor, les solicito a las personas que se encuentran ya en la sala, si me pueden indicar si me escuchan bien o existe algún problema de conexión, por favor. Muy buenos días a todas y todos. ¿Me pueden indicar, por favor? Buenos días, maestra. Buenos días, Hola, muy maestra. Sí, buen sí se día. escucha. Buenos días. Excelente, excelente. Sí se Muchísimas escucha, gracias. maestra. Perfecto, voy a mandar una captura de pantalla si ustedes me lo permiten, porque me están indicando en el grupo que no pueden accesar. Entonces, para que en ese sentido, bueno, vayamos pues indicando que ya estamos conectados. Desconozco por qué no me aparecían, pero en la medida que ustedes vayan ingresando, pues acá me va permitiendo. Bueno, si me lo permiten, vamos a dar inicio propiamente. Es un gusto para su servidor en esta ocasión poder impartir la materia que lleva por nombre Derecho y Educación. Sin lugar a dudas, ustedes pueden preguntarse qué tiene que ver el derecho o por qué es importante dentro de la maestría que nosotros estamos cursando o que ustedes están cursando. Antes, les pido por favor que conforme se vayan ingresando, si pueden en la medida de lo posible bloquear su audio, y cuando ustedes desean tomar el uso de la voz, pueden hacerlo sin ningún problema. Esto únicamente para que no interfiera nuestro proceso de comunicación. ¿Les parece bien? Bueno, si ustedes me permiten, bueno, yo soy la doctora María Catalina Domínguez Nájera, encargada de impartirles esta materia, y vamos a dar inicio, pues, previamente con el reconocimiento del derecho. Les indicaba que muchos de nosotros podemos decir qué razón o qué concordancia tiene que nosotros podamos identificar el derecho dentro de nuestra formación o en la materia propiamente de Derecho y Educación o de nuestra maestría. Sencillo, ¿qué es el derecho? Bueno, partimos de nuestro primer tema de la unidad propiamente dicha. Cuando hablamos del derecho, hablamos de este conjunto de normas jurídicas, pero estas normas jurídicas son aquellas que nos van a regir a todas las personas por el simple hecho de que somos seres humanos, ¿no? Por ello, independientemente que nos dediquemos o no al estudio del derecho, pues aquí simple y sencillamente, al ser personas, nos vamos a encontrar intrínsecas dentro de esta forma regulatoria. Tan es así que vemos que existe un instrumento jurídico normativo a nivel nacional, pues que le da sentido, ¿no? Y vemos que es propiamente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra ley suprema, que en ese mismo sentido nos faculta todos aquellos derechos o antes considerado como garantías individuales, y que dentro de ellos, bueno, nos faculta el derecho humano a la el derecho humano a la salud, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la educación, ¿no? Y cuando nosotros estamos hablando de manera muy puntual en cuanto a la educación, vemos que lo encuentra consagrado propiamente dentro del artículo 3º constitucional, en donde nos faculta de la posibilidad o el acceso a un nivel educativo que sea laico, gratuito, obligatorio. Pero esto no ha sido a lo largo de la historia en ese mismo sentido, pues validado o protegido por el derecho o protegido por el Estado, ya que vimos en la elaboración de nuestras tareas o de nuestra tarea, que pues para que esto se consagrara como hoy en día se reconoce, pues ha ido cambiando, ha ido pasando por un proceso evolutivo, porque si bien es cierto, hablar de educación era un tema bastante complejo, ya que primero únicamente pues tenían esta facultad o esta potestad quienes, primeramente los hombres, ¿no? Posteriormente vemos que empieza a reconocerse esta forma garante y protectora del derecho humano a la educación para un grupo privilegiado, ¿no? Tema, yo pensé que iba a decir, buenos días, vamos a trabajar. Sí, estoy viendo que está dando el tema, ¿verdad? Maestras y maestros, les pido por favor, ¿Ah? porque es un grupo bastante amplio, cuando vayan ingresando, por favor les pido si pueden bloquear su audio, ya que escucho mucho ruido, hay mucha interferencia, entonces esto obstruye nuestro proceso de comunicación. Si alguien desea tomar el uso de la voz, por supuesto que lo pueden hacer,
nada más ahí aparece un icono donde solicitan el uso de la voz y no existe ningún inconveniente. Esto es únicamente para que no nos vaya a botar la plataforma o para que no limite, repito, nuestro proceso de comunicación, ¿ok? Muchísimas gracias. Bueno, les decía, entonces, por ello, ahorita estamos únicamente a manera de introducción, ¿no? Por ello es la importancia del derecho, como esta forma garante y protectora de nuestra forma de reconocimiento como personas a través de instrumentos jurídicos normativos en donde nosotros podemos acceder a una educación, en donde el Estado nos tiene la facultad o tiene la obligación de garantizarnos el derecho humano a la educación, que la educación sea de calidad, que se eliminen todas estas barreras discriminatorias por cuestión lingüística, por cuestión de raza, por cuestión de credo, es decir, que no exista ningún tipo de distingo, ¿no? Que todas las personas, sin importar ningún tipo de condiciones, puedan accesar a un nivel educativo y que sea de condiciones igualitarias, ¿no? Que así pueda ser en una zona rural que en una zona urbana, que también a base de estas formas o estas reformas que se vienen suscitando en materia educativa, pues también se cree este modelo de inclusión educativa, ¿no? Antes nominado como educación especial, como necesidades educativas especiales, a partir de la reforma como inclusión educativa. Es decir, si bien es cierto, los docentes tienen una programación o un plan de estudio, pero cuando trabajamos con personas que tienen algún tipo de discapacidad, bueno, pues entonces adecuar nuestro programa para que dependiendo de las herramientas, de los métodos y de las técnicas, el proceso informativo sea igual para todos, ¿no? Que nosotros podamos transmitir el conocimiento en igualdad de condiciones, obviamente tomando en consideración estas circunstancias particulares, pero que al finalizar determinado proceso para medir un resultado, el nivel educativo pues sea igual para todos. Entonces, ahí estamos hablando de las condiciones de igualdad, porque no nada más es otorgar una educación, sino que, repito, sea en igualdad de condiciones, sin que exista ningún tipo de distingo y que en efecto, ¿no? Pues pueda garantizarse este acceso, esta igualdad y esta cuestión de gratuidad. Bueno, pues entonces, apreciables maestrantes, vemos pues por qué es importante el derecho y la educación. Dicho esto, como les decía, el primer tema es propiamente ¿qué es el derecho? Cuando hablamos del derecho, nuestra definición, que nosotros de manera genérica, no pido que se la aprendan de memoria, simplemente que la podamos identificar, ¿qué podemos entender por el derecho? Nos dice que es un conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué es un conjunto de normas jurídicas? Porque nos habla de un compilado. Si nosotros partimos de instrumentos jurídicos normativos a nivel internacional, pues empieza a partir de ¿qué? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde a partir de la ONU, ¿no? Que dicho sea de paso, fue en 1948, se establece a nivel internacional que deberían existir documentos internacionales que obligaran a todos los estados hablando de países, ¿no? Que adecuaran sus instrumentos jurídicos normativos para proteger los derechos de las personas en todos los aspectos, en salud, en educación, etcétera, ¿no? Pero, por favor, su audio en modo silencio. Que tienes todo, ¿verdad? Maestras, maestros, por favor, ¿podemos bloquear nuestro audio? Les decía, entonces, ¿qué pasa? Así como se establece una Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, pues también empiezan a surgir las generaciones de los derechos, ¿no? Y empieza la primera generación de los derechos humanos que se le conoce como derechos civiles y políticos, ¿no? Después surge la necesidad de crear una segunda generación de los derechos humanos y se crean los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y a la par, pues los pactos, ¿no? Pacto de los derechos civiles y políticos, Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el mismo sentido obligan a todos los países, obviamente México, que es parte de esta comunidad internacional, a que tenga un instrumento jurídico normativo que regule, que proteja, que salvaguarde y que garantice los derechos de las personas. Y es entonces que se crea nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Únicamente como dato, primero se crea la Constitución Política, llamada literalmente así, Constitución Política de los Estados Unidos de América, ¿no? Estados Unidos crea primero su Constitución y es en donde México adopta la nominación, únicamente le cambia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dentro de los primeros artículos
¿Qué se comprende? Pues se consagran los derechos humanos, ¿no? Nuestros primeros 21 artículos comprenden los derechos humanos. Repito, el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, al patrimonio, a una vida digna, etcétera, ¿no? A la educación. Y después se encuentra comprendido la segunda parte, que es lo que se conoce como parte orgánica. ¿Por qué parte orgánica? Porque de manera literal es en donde se encuentra comprendida la cuestión estructural y organizacional del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí te indica qué es lo que tú puedes hacer. Ejemplo, ¿no? Se me ocurre, Blanca Elizabeth quiere fungir como diputada, ¿no? Pues entonces ahí ya le confieren los derechos y las obligaciones que ella va a tener, pero ahora no como Blanca, sino como servidor público. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque, repito, partimos de este conjunto de normas jurídicas. Repito, es un conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué? Porque retoma diferentes instrumentos jurídicos. Si se dan cuenta, ya vimos que parte de una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que existe un pacto de los derechos civiles y políticos, que existe un pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, que existe una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero que también existe una Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces vemos que existen diferentes instrumentos jurídicos normativos que en ese mismo sentido pues le van a dar certeza. Ahora, hago un paréntesis, nos dice, es un conjunto de normas. Y cuando hablo de una norma, ¿alguien sabe o me puede indicar qué es una norma? ¿O sabemos qué es una norma? ¿No? ¿No? Bueno. Son reglamentos, creo. ¿Perdón? Doctora, reglamentos que rigen alguna situación. Exacto. Muy bien. Bueno, pero cuando nosotros hablamos de manera genérica, como bien dice el maestro, es un instrumento, una regla, un mandato que nos ordena. En efecto, cuando hablamos de una norma, son todos aquellos reglamentos o todos aquellos estatutos que en un momento dado se deben dar cumplimiento. Pero para ello vemos que existen diferentes tipos de normas, que son las normas jurídicas, las normas sociales, las normas religiosas, ¿no? Existen diferentes tipos de normas. Si ven que estoy viendo de un lado para otro, es que todavía se continúan agregando al grupo más compañeros, porque somos bastantes, entonces le estoy dando entrada. Ok, bueno, pero regreso. Cuando hablábamos de las normas, vemos que existen diferentes tipos de normas. Cuando hablamos de las normas sociales, son estas prácticas o estas conductas impuestas, ¿no? Por la sociedad y que en un momento dado nosotros nos vamos a ver inmersos a cumplir. Ejemplo, vemos que existen las normas jurídicas. Una persona, un adulto, ¿no? X, Juan, que viola a un niño, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Va a tener una sanción en materia jurídica? Claro, se le va a imponer una conducta, un delito y va a compurgar una pena. Socialmente hablando, va a tener este rechazo social, este estigma social. Cuando Juan o Carlos salga de compurgar esta pena, socialmente ustedes creen que ante los ojos de todas las personas, Juan o Carlos, el nombre que le haya dado, va a ser visto como, bueno, pues ya cumplió su pena, no pasa nada, ¿verdad que no? Y eso que ya cumplió una condena impuesta por la sociedad, ¿no? En teoría, el castigo o el proceso o la forma o la sanción que el Estado le impuso por la comisión de esa conducta delictiva, pues ya fue sancionado. En teoría, Juan debería ser reinserto a la sociedad, pero todas las personas no van a ver únicamente el hecho de que haya compurgado esa pena, sino ante la mente social o ante las personas va a continuar con ese estigma. Entonces ahí hablamos de una norma social. Cuando hablamos de una norma religiosa, lo mismo, son cuestiones que independientemente del grupo religioso, pues también se te indican como lo bueno y como lo malo, como lo que debes hacer o no debes hacer. Y eso traducido al derecho, pues también lo regula, que es lo que nosotros decimos como el ser y otra cosa es el deber ser. ¿Qué significa? El ser es lo que nosotros realizamos. Ejemplo, ustedes, si son docentes, pues se dedican a transmitir un conocimiento, ¿no? Bueno, pues nos otorgan un plan de estudios, ideamos las pautas, los programas, el material, etcétera, nuestra programación en tiempo y forma,
Bueno, pues estamos realizando ¿qué cosa? El ser. Pero el deber ser es al término del ciclo escolar, ¿qué tanto dimos cumplimiento a lo que nosotros dijimos, no? ¿Realmente abonamos a cabalidad los temas? ¿Lo expusimos de una manera tal que el proceso haya quedado realmente comprendido? Realmente, no nada más es medir resultados de nuestros alumnos para asignarles un valor numérico, sino que ese valor numérico es lo que, a contrario sensu, va a ser lo que a mí me esté promediando, porque es lo que yo al fin y al cabo estoy transmitiendo y dejando en mis alumnos en base al programa o en base a los conocimientos que yo estoy transmitiendo. Entonces, vemos que una cosa es el ser, lo que yo espero o pretendo realizar, y otra cosa es el deber ser. Entonces, ahí estamos hablando propiamente de estas normas impuestas. Pero cuando nosotros hablamos de manera específica de las normas jurídicas, vemos que son reglas dirigidas a la ordenación de un comportamiento humano, que en un momento dado son establecidas o prescritas por una autoridad. ¿Para qué? Para que, por un lado, te confiera derechos, pero ojo, al mismo tiempo que te confiere derechos, también te impone obligaciones. Por eso es una norma. Existen características de la norma jurídica. Las características de la norma jurídica son 5. Y ojo, estoy todavía con la definición de derecho, que es este conjunto de normas jurídicas. Repito, las características de la norma son 5. La primera es heterónoma. ¿Por qué nos dice que la norma jurídica es heterónoma? Porque son creadas por personas distintas al destinatario de la norma. Es decir, ¿quiénes los crean? Los crean los legisladores, ¿no? A partir de los diputados o los senadores. Pero estas normas, ¿a quiénes va a dirigir? A todas las personas que se encuentren en un momento dado dentro de un territorio determinado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos en materia de Estado, pues ustedes se encuentran en Tabasco. Pues existen instrumentos jurídicos que únicamente van a tener competencia dentro de su territorio. Lo mismo que en mi caso, que estoy en Chiapas, por ejemplo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. ¿A quién va a regir? Únicamente a los individuos que se encuentren dentro de este territorio nacional. Pero si hablo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ahí pues obviamente no existirá ningún tipo de distingo por razón territorial, porque con independencia nos encontramos dentro de los límites que comprende el territorio mexicano. Entonces, ahí hablamos de la heteronomía, que son creadas para las personas que se encuentren en un lugar determinado. Nos dice que la siguiente característica es la bilateralidad. Cuando hablamos de la bilateralidad, ¿qué significa? Bueno, nos indica que hace rato, como te decía, León Petrasisky, que nos dice, la norma jurídica es imperativo atributiva. ¿Qué significa? Que al mismo tiempo que te confiere derechos, también te impone obligaciones. Y vamos a ver un ejemplo clarísimo ahorita con ustedes. Cuando ustedes están realizando un trabajo, la norma jurídica, ¿qué te consagra? Tu derecho humano al trabajo, ¿no? Ustedes al momento que están realizando cualquier actividad remunerada, pues tienen ese derecho. Pero ahorita ustedes están pagando para recibir un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues así como tienen un derecho, también tienen una obligación. ¿Cuál es su obligación? En este caso, pues es asistir a clases, realizar sus actividades, dar cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos que se le piden, ¿no? Por eso es bilateral. Te confiero un derecho, te otorgo la clase, en un momento dado te resuelvo dudas, estoy al pendiente de ti, pero a la par también existe una obligatoriedad. Toda la norma te dice, te confiero un derecho y te impongo una autoridad, el ser y el deber ser. Después, ¿qué nos dice? Siguiente característica de la norma. Nos dice que es la exterioridad. ¿Por qué? Porque la norma jurídica únicamente toma en cuenta la conducta externa, es decir, lo que puede palpar o en un momento dado, el resultado que la norma le puede establecer. ¿Y qué vamos a entender aquí? Sencillo. Si nosotros estamos hablando en materia educativa, ¿cuál es lo que yo puedo palpar? Una cosa es el proceso que yo te estoy indicando, el conocimiento, pero yo ¿cómo puedo medir un resultado? A través de una evaluación. Puede ser una evaluación teórica, una evaluación práctica, ¿no? O lo que nosotros estamos haciendo como una evaluación continua. ¿Qué tanto tú estás participando? ¿Cómo interactúas? ¿Cómo desarrollas tus temas? ¿No? Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Tomando en cuenta la exterioridad de la conducta para yo poder determinar un resultado.
También nos dice que una norma jurídica es coercible. ¿Por qué? Porque el Estado puede obligar incluso por la fuerza pública a su cumplimiento cuando alguien no lo puede o no desea acatarlo. Entonces, ahí estamos viendo las características. Y la general, ¿por qué? Porque la norma va dirigida para todos. Ejemplo, cuando hablamos en materia educativa, ¿qué nos dice en materia educativa? Pues el derecho humano a la educación. Nos dice, todas las personas tienen derecho a la educación, ¿no? Independientemente del lugar en el que se encuentren, tiene que ser en la misma calidad, la calidad educativa, tienen que generarse las políticas públicas para que exista esta transversalidad. Por eso se crean también estas escuelas que, como vimos con el paso del tiempo, se crean estas escuelas para zonas rurales, estas escuelas bilingües, también se crean o se adecúan estas incorporaciones en materia de discapacidad, como es CAM, como es USAER, ¿no? Otros especialistas que en un momento dado, para que exista una educación igualitaria para todos, se tienen que eliminar todas aquellas cuestiones que puedan mermar la educación, ya sea si necesito, por ejemplo, veo que un niño tiene un problema de rezago educativo o de déficit de atención, pero yo tengo que ir más allá del por qué el menor no tiene esta forma de captar en sí el conocimiento. Puede ser que sea víctima de violencia, ¿no? Recordemos que no nada más de manera directa puede ser él, sino puede ser un sujeto pasivo de la violencia, ¿no? Él puede estar percibiendo que papá con mamá pelean directamente, no me agreden, pero yo presencio eso, entonces yo soy sujeto pasivo de la violencia, pero eso también tiene una repercusión educativa. Entonces, aquí, ¿por qué nos dice que estamos hablando de la generalidad? Porque tengo que tomar en cuenta todas aquellas herramientas que el Estado tiene la obligación, ojo, de proporcionarme para que yo de manera amplia garantice en condiciones óptimas de educación a quién, a mis educandos, ¿no? Aquí yo tengo, no únicamente me pagan a mí para que yo transmita este proceso, no, tengo que ver todos aquellos vacíos que existen y que están obstruyendo el proceso educativo y obviamente solicitar en igualdad de condiciones el apoyo del Estado para que obviamente mi proceso de información vaya dirigido a todos por igual, ¿no? Porque si no, también recordemos, así como tengo derecho al trabajo, también tengo la obligación de transmitir este conocimiento de manera igualitaria, porque si no, yo por omisión también incurro en una sanción, ¿ok? Bueno, vamos, ¿qué más me dice? Es este conjunto de normas jurídicas. ¿Qué más dice el derecho? Que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad y cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Esa es la definición del derecho. Repito, conjunto de normas jurídicas, ya vimos que es una norma jurídica, que regula la conducta del individuo, y ahí hago un paréntesis, no regula a la persona, porque a veces decimos, es que el derecho me rige, me regula. No, el derecho no rige a María Catalina. El derecho rige lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque María Catalina tiene libre albedrío. Yo tengo mi derecho humano a la libertad de asociación, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, etcétera, ¿no? Pero dentro de esa libertad que el Estado me da, también me dice, ojo, tienes derecho a gozar hasta en tanto no transgreda los derechos de terceros. Por ejemplo, yo tengo mi libertad de expresión, ¿no? Yo puedo, y en este caso mi libertad de cátedra. A mí me dan un temario y yo tengo la libertad de transmitir un conocimiento hacia ustedes, pero obviamente utilizando términos que sean acorde a lo que yo estoy tratando de transmitir. No con palabras altisonantes, no utilizando cuestiones que no sean adecuadas al sentido. ¿Por qué? Porque ahí yo ya estoy lacerando los derechos de terceros, ¿no? Entonces, por eso se dice que rige mi conducta, lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer. ¿Qué más me indica? Cuyo incumplimiento lleva una sanción, conjunto de normas jurídicas
que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad y cuyo incumplimiento conlleva una sanción. ¿Por qué una sanción? Porque si yo no hago lo que el derecho me dice, tengo una sanción. Ejemplo, si a mí me contratan para yo impartir la materia de Derecho y Educación y yo no les proporciono un temario o yo no les habilito las clases para que ustedes puedan presenciar o discernir algunas dudas, entonces yo estoy limitando su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en concordancia, ¿qué me dice? Ah, pues también yo tengo una sanción que va a ser desde una cuestión meramente administrativa, una cuestión pecuniaria, y si mi conducta conlleva a la comisión de un delito, bueno, pues también traerá aparejada una integración de una carpeta de investigación. Todo va a ser proporcional a la falta cometida. ¿Y por qué me dice que el fin último del derecho cuál es? Que exista una vida plena, una vida digna, es decir, que exista una cuestión garante y protectora. No quiero que se me vayan a perder en el sentido de decir, bueno, pero ¿por qué está aterrizando mucho en derecho? Porque si ustedes vieron el temario, la primera unidad nos habla pues de pura cuestión jurídica. Más adelante ya nos habla de la cuestión evolutiva en materia educativa. La primera unidad nos habla del concepto de derecho, de las fuentes del derecho, de las cuestiones de la norma, etcétera, ¿no? Para que después digan, bueno, ¿y a qué hora me va a empezar a hablar de la evolución de materia educativa? Vamos por partes, ¿ok? Bueno, dicho esto, entonces no sé si alguien tenga alguna duda en razón a qué es el derecho o por qué es importante el derecho, por qué nos rige a nosotros como personas, regula nuestro comportamiento por acción o por omisión. No nos preguntan si nosotros queremos o no queremos hacer. Si está establecido en una norma, estamos obligados a un cumplimiento. ¿Por qué? Porque así como nosotros nos van a imponer una sanción, si a nosotros nos transgrede nuestro derecho, pues también requerimos al Estado un cumplimiento. ¿Para qué? Para que nos vuelvan a resarcir el daño o nos regrese nuestro derecho a como se encontraba antes de la comisión de la conducta delictiva. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Se le fue el audio, doctora. No se escucha. Apagó su micrófono. Por accidente apagó su micrófono, creo. Ahí está. Ah, perdón. ¿Ahí me escuchan bien? Ah, ok. Es que estaba precisamente poniéndole modo silencio a demás micrófonos, entonces quizá por eso también de manera inmediata bloqueó el mío. Les decía, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna participación en cuanto a lo que es la norma, las características de la norma, qué es el derecho, etcétera, lo pueden hacer. Y si no, si ustedes lo permiten, entonces continuamos avanzando. ¿Los escucho? ¿Los y las escucho? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? Perfecto. Ok. Bueno, entonces continuamos. Vamos con nuestro siguiente tema, que son las fuentes del derecho. Fuente. De manera inmediata, aunque yo no sea estudioso del derecho, bueno, cuando hablo de fuente, ¿qué viene a mi mente? Ah, pues viene este proceso que tiene un nacimiento, ¿no? Que emerge. Pues lo mismo cuando hablamos de las fuentes del derecho. Son todos estos procesos a través de los cuales la norma se va a ver inmersa para llegar a lo que existe, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos una constitución política, tenemos un código civil, tenemos un código penal, tenemos una ley general en materia educativa, tenemos una ley federal del trabajo, etcétera, ¿no? Tenemos infinidad de instrumentos jurídicos normativos, pero nosotros lo conocemos hasta que ya lo podemos palpar, ¿verdad? O lo podemos descargar de internet. Pero para que esto llegara hasta ese sentido, bueno, pasa por un proceso de creación, ¿no? De la norma, que es desde el proceso que es sometido a una aprobación, a una publicación, a una validación, para luego entonces se publique en el Diario Oficial de la Federación y ya pueda tener ese efecto jurídico, es decir, yo ya pueda hacerla valer. Y eso precisamente son las fuentes del derecho, todos estos procesos por los cuales la norma atraviesa para llegar a lo que nosotros hoy en día conocemos y podemos identificar como instrumentos jurídicos. Las fuentes del derecho se clasifican en tres. ¿Cuáles son estas? Existen lo que nosotros conocemos como fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Repito, las fuentes del derecho se clasifican en tres, que son las fuentes formales,
las fuentes reales y las fuentes históricas. Bueno, vamos a explicar cada una de estas. Cuando hablamos de las fuentes formales son estos procesos de creación de la norma y a su vez se subdividen en dos, ojo, a su vez se subdividen en dos. ¿Cuáles son? Existen las fuentes formales directas y las fuentes formales indirectas, ¿ok? Cuando hablamos de las fuentes formales directas, es cuando la norma jurídica se crea, ¿por quién? Directamente por el legislador y son puestas en marcha de manera inmediata. Ejemplo, para que ustedes podamos tener una mayor claridad. Cuando se publica una norma, ustedes han visto o han escuchado, ya sea a través de páginas en internet o en la televisión, etcétera, pues es que están debatiendo una reforma, ¿no? O van a crear una ley y vemos que están casi peleando, ¿no? En la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, que casi no pasa en nuestro país, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando los legisladores van a aprobar o van a publicar una ley, pueden hacerlo por toda la ley o pueden hacerlo por un artículo que comprende una ley. Existe lo que se llama reforma. ¿Qué significa reformar? Significa modificar. Es diferente a abrogar, porque cuando escuchemos se abroga una ley, significa que esa ley queda sin efecto, es decir, ya no vale, aunque en su momento se utilizó, pero ahora ya no, queda sin efecto. Cuando dice se reforma, significa que parte del artículo, de la norma o de la ley, dependiendo cómo sea el caso, va a quedar como estaba y parte se va a modificar. ¿Y por qué surge esto? Porque obviamente las circunstancias van modificándose. No es lo mismo que pasaba hace 5 años a lo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Manejamos un ejemplo claro. Recordemos, hace unos años, las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? El campo algodonero. ¿Qué pasaba? Pues estaban privando de la vida con un odio desproporcional a las mujeres y el Estado únicamente tenía tipificado, ¿qué cosa? Pues el tipo penal homicidio, ¿no? Y ahí decía, el que prive de la vida a alguien se le impondrá una multa de tanto a tanto. Pero no era lo mismo que yo viniera y te diera un disparo y te mato, a que yo venga, te violo, te cerceno, etcétera, te expongo en la vía pública y lo hago de manera reiterada. Es decir, aparecen cuerpos y cuerpos y cuerpos, pero todos son de mujeres, ¿no? Pues entonces surgen específicamente, si hubiera sido fuente formal directa, ¿qué hubiera pasado? Los legisladores hubieran reformado la ley, ¿no? O en su defecto, hubieran creado una. Pero, pues, ¿qué dijeron? Es que no queremos decir somos un estado feminicida, ¿no? ¿Quién va a decir México? Somos un estado feminicida, ¿verdad? Pues entonces, Marcela Lagarde, que es una activista, investiga a nivel internacional y se da cuenta que en muchos otros países sí existía esta forma protectora y garante de los derechos de las mujeres. Y no porque seamos mujeres, no, porque si por el contrario, quienes hubieran aparecido muertos hubiesen sido los hombres, pues también se tenía que reformar en protección de los derechos del hombre, ¿no? No es una cuestión únicamente por protegernos a nosotras las mujeres, porque nuestra Constitución es hermosa, nos dice, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, sí, pero entonces, ¿por qué nos están privando, nos están matando a las mujeres, ¿no? Y el Estado no hace nada, ¿no? Pues entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a regresar. Marcela Lagarde investiga y a nivel internacional existe la Convención de Belém do Pará, el Protocolo de Acción de Beijing, etcétera, que son instrumentos jurídicos normativos que garantizan y protegen de manera específica los derechos de las mujeres. Entonces, Marcela Lagarde propone una iniciativa de ley al Estado y que era ajena, ¿no? Al Congreso de la Unión, porque aquí estamos hablando a nivel nacional, porque no existía el tipo penal feminicidio, ni existía una ley general de las mujeres una vida libre de violencia. Entonces, te repito, ¿por qué? Porque estoy hablando de las fuentes formales del derecho. Aquí hubiese sido una fuente formal directa si el Estado, a través de los servidores públicos, que son los legisladores, hubieran reformado la ley y protegido porque era lo que estaba pasando, lo que se necesitaba reformar. Pero como no lo hizo,
y fue a petición de activistas, es decir, de personas completamente ajenas, entonces se convierte en ¿qué? En una fuente formal indirecta. ¿Y aquí qué nos indica? Que te faculta a ti como ciudadano, aunque no seas estudioso del derecho, pero si tú tienes una inconformidad o necesitas o estás identificando que existen vacíos jurídicos que se tienen que reformar y tú presentas este proyecto de ley, pasa un proceso de análisis y de aprobación y en caso de ser factible, pues tú incluso puedes reformar los instrumentos jurídicos, ¿no? A veces lo desconocemos y pensamos que solo los legisladores pueden determinar el rumbo de nosotros como individuos o el rumbo del país, pero también nosotros a través de una fuente formal indirecta podemos requerir al Estado que realice este tipo de acciones. Entonces, vuelvo a repetir, es una fuente formal directa cuando las normas son creadas ¿por quién? Por los legisladores, porque para ello el Estado los está contratando, ¿no? Y son fuentes formales indirectas cuando son actividades que realizan los particulares, ¿no? Nosotros como personas que no ostentamos ningún cargo público, pero que también presentamos proyectos de ley para que pasen a una validación. Obviamente pueden ser aprobados o no. Si no son aprobados, también me tienen que responder por escrito por qué razón no va a ser publicado o no fue tomado en consideración para integrarse dentro de la norma, ¿no? Dentro de la ley. Y si por el contrario es validado, bueno, pues entonces ya pasará lo que en este caso se crea el tipo penal feminicidio, se crea incluso una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y a la par en cada uno de los estados se activan las alertas de violencia de género, ¿no? Bueno, ahora bien, cuando hablamos dentro de estas fuentes formales del derecho, ya vimos que se dividen en dos, fuentes formales directas y fuentes formales indirectas. Pero de manera genérica, las fuentes formales del derecho, pues también a su vez se subdividen en que primero encontramos a la ley, después encontramos que otra fuente formal es la jurisprudencia, otra fuente formal del derecho es la costumbre y otra fuente formal del derecho son ¿qué cosa? Los principios generales del derecho. Vuelvo a repetir. Cuando hablamos de las fuentes formales, vemos que estas se dividen en dos, fuentes formales directas y las fuentes formales indirectas. Cuando yo te digo de las fuentes formales directas, son aquellas que entran en vigor de manera inmediata y estas a su vez se clasifican en tres, que son las legisladas, las administrativas y las judiciales. Cuando hablamos de las legisladas, entra primero la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Es este cuerpo normativo que está escrito, ¿no? Y que tiene esta obligatoriedad superior a las demás leyes que se encuentran dentro de un territorio determinado. Ojo, aquí hago un paréntesis. Recordemos que antes se tenía la idea que la Constitución estaba por arriba, y que arriba de la Constitución nada, ¿no? Y que por debajo se encontraban todas las demás leyes, ¿no? Era la pirámide de Kelsen. A partir de la reforma del 2011, esto únicamente para que tengamos el dato, a partir del 2011 surge una reforma en donde, tomando en consideración el principio pro persona, es decir, tomando en cuenta los derechos que nos son más factibles a nosotros como individuos, a la par de la Constitución, se encuentran los tratados internacionales. ¿Y por qué los tratados internacionales? Porque en ocasiones habían vacíos, lo que se conoce jurídicamente como lagunas jurídicas, es decir, la norma me protegía pero de una manera muy limitada, pero en cambio habían leyes internacionales que sí me protegían de una manera más amplia, ¿no? Entonces, aquí anteriormente los tratados internacionales estaban por abajo de la Constitución, entonces yo únicamente como ley máxima, mi ley suprema, tomaba mi Constitución. Ahora a partir del 2011 ya no. Los tratados internacionales están a la par de la Constitución. ¿Por qué? Porque si a mí me están violando mis derechos y mis normas en mi territorio mexicano me protegen, pero de una manera muy limitada, y existen instrumentos jurídicos internacionales que me protegen de una manera más amplia, yo puedo invocar, es decir, yo puedo hacer valer normas internacionales y decir que a ti Estado, a ver Estado,
tomando en cuenta tal y tal y tal instrumento jurídico internacional, yo te obligo a que tú me cumplas en esto y esto y esto, ¿no? Ejemplo, si existen violaciones en materia de educación y existen tratados internacionales porque México es parte de la comunidad internacional, todos los tratados internacionales que existan en materia educativa los podemos hacer valer en pro de una mejor educativa. Entonces, yo no nada más me voy a regir en lo que diga mi Ley General de Educación. Por supuesto que sí, porque en México es nuestra materia educativa